¿Cómo está, economista? Un gusto tenerlo acá en la cabina principal. Adelante. Hola, gracias. Mil disculpas por la demora y la dificultad la tenía con la cámara, pero aquí estamos a las órdenes, como siempre. Un gusto conocerlo, saludarlo por esta vía y un saludo especial a los oyentes de su emisora. Así es. Economista, el país al momento vive una situación un poco confusa porque la gente mezcla lo político incluso hasta con lo social y hay que analizar la situación política del país, hay que analizar la situación del país en general, pero en dos ámbitos, tanto en lo político como también en el resultado ciudadano, en lo social. Pero para empezar, iniciemos con lo político. En la actualidad, este gobierno está viviendo un proceso de juicios políticos, de escándalos en la Asamblea. Es normal que apenas 2 años de gobierno se estén presentando todos estos escenarios. Economista, usted que tiene experiencia como vicepresidente. A ver, no, digamos, depende a qué época se refiera, porque dejó de ser normal, pero quienes crecimos en el Ecuador de los años 90, de principios de este siglo, la incertidumbre política era pan de cada día, ¿no? Y creo que, por desgracia, hay fuerzas políticas que... Es una combinación de cosas, fuerzas políticas que se han dedicado a cosas a las que no deberían de dedicarse, digamos, porque llegan al poder, llegan a la asamblea diciendo que quieren ayudar a resolver los problemas ciudadanos y desde el primer día lo único que hacen es dedicarse a agendas personales, a resolver problemas judiciales, amnistías, problemas económicos personales, y esa no es la razón por la cual uno debe meterse en política, ¿no? Entonces eso por un lado. Y por otro lado, un gobierno que ha tenido gravísimas dificultades de gestión, porque seamos sinceros, ¿no? La pandemia efectivamente golpeó mucho al país. Yo fui parte de una administración que carecía de recursos, que estaba pagando, si se quiere, grandes deudas, resolviendo grandes problemas, al que le cayó una pandemia. Pero esa situación mejoró gracias a decisiones que se tomaron sobre todo en el 2020, que le permiten al país tener algo de estabilidad económica, y el gobierno ha fracasado en traducir esa estabilidad económica en bienestar. Entonces tienes un malestar ciudadano que reclama una mejor gestión que no llega, y eso combinado con fuerzas políticas a las que poco les interesa ayudar a resolver, sino que más bien andan buscando cómo capitalizar en medio del caos, es muy fácil llegar a esta situación. A eso súmele también que la actuación política del gobierno ha sido a veces inexplicable, ¿no? Abriéndose frentes innecesarios, broncas por gusto, peleándose con todo el mundo, cuando uno en el servicio público lo que tiene que dedicarse es a resolver problemas, no a crear más problemas. Ahí están las consecuencias. Ahora, es legal, es legítimo, son mecanismos constitucionales, nos pueden agradar o desagradar, pero hay formas de anticipar la terminación de un mandato. El juicio político es uno de ellos, la muerte cruzada es otro, y la tercera sería la revocatoria de mandato. Ha caminado el juicio político al parecer, estamos esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero digamos parece que está avanzando, y el gobierno ahora tiene que, uno, preparar la defensa del presidente en el Pleno, y dos, tratar de gestionar que no tengan los votos, que si no me equivoco son 91, 92, para destituirlo. Caso contrario, el camino sería que el señor Borrero culmine el mandato del presidente Lasso. En la actualidad, economista, bien, usted bien lo ha mencionado que si bien son mecanismos, pero ante la situación que se vive en el país, ¿es viable el juicio político? Es decir, más allá de... Usted nos explicaba que en temas políticos, si hay la oportunidad, obviamente van a aplicarlo, pero bajo su experiencia, ¿es necesario un juicio político que resuelva el problema del país? No, los problemas del país son varios y son complejos y son profundos, y como le digo, a mí me preocupa que por un lado el gobierno fracase constantemente en la gestión y por otro lado los demás actores políticos no dediquen un minuto de esfuerzo a ayudar a resolver nada. Todo lo contrario, están dedicados a ver cómo capitalizan dentro de ese caos. Entonces sí, las fuerzas políticas están, digamos, haciendo lo que no les corresponde, o no están haciendo lo que les corresponde, no están ayudando a resolver el problema. ¿El juicio político resuelve el problema? No, tampoco. Pero como le digo, son herramientas constitucionales. El gobierno ya está en la obligación de tratar de salir de este aprieto.
Y yo creo, y ahora sí le digo, la única forma de solucionar los problemas es un gobierno que tenga una gestión eficiente, que realmente ayude a mejorar la situación de la gente, que se enfoque en dar soluciones efectivas, eficientes a las distintas dificultades que enfrentan los ciudadanos día a día. Como le digo, hay una sensación de que el gobierno está fallando en eso, pero esa es la única forma de tener estabilidad política para gobernar, tener resultados. Y creo que hay condiciones para que un gobierno tenga resultados. A diferencia de, como le digo, hace 3 años, en el 2020, en plena situación compleja que vivía el país. Pues son otros tiempos y deberíamos entonces también vivir mejores situaciones los ciudadanos. Y eso es lo que la ciudadanía reclama, por eso es que no hay un respaldo al gobierno. Pero de que con el juicio político se resuelven los problemas mañana, no, digamos, las muertes por cada 100.000 habitantes seguirán subiendo, los problemas de desempleo continuarán, los problemas de pobreza desgraciadamente continuarán, porque esa no es la solución. Si ojalá tuviésemos un liderazgo que convocase a una unidad nacional en torno a darle solución a esos problemas, para después de solucionar eso que es lo más elemental, querer poder vivir en paz, querer poder salir a la calle sin tener miedo a ser asaltado, secuestrado o asesinado. Digo yo, si esos objetivos no nos unen, pues es muy difícil avanzar, y creo que hace falta un liderazgo más contundente para que nos permita a todos unirnos en ese esfuerzo y dejar de lado las diferencias hasta que por lo menos esas situaciones no se estabilicen. Bueno, economista, hemos visto de que el presidente Guillermo Lasso, por ejemplo, ayer en una cadena nacional se mostraba un poco más solidario con los ciudadanos y más participativos, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, la gente reclamaba, de que no se veían acciones solidarias, a pesar de que tiene el Estado presupuesto para hacerlo, pero hay situaciones como lo que ha pasado en Alausí y donde no se veía la presencia del gobierno. En la cadena nacional vimos una proyección de tratar de crear en difusión una imagen de un gobierno solidario que entregaba sillas de ruedas, que escuchaba a la gente, pero esto... El problema con lo de Alausí parte meses atrás, ¿no? Ajá. Porque habían alertas, yo recuerdo haber tenido situaciones similares en Chunchi, si no me equivoco, y lo que correspondía, y no creo que es culpa del gobierno central, creo que eso es una competencia local principalmente. Concuerdo. Pero lo que correspondía era una evacuación a tiempo, ¿no? Hoy estamos llorando la tragedia porque no se actuó como se debió actuar. Pero luego al presidente aparece en la mañana desde el avión presidencial diciendo que no va a llegar porque son 5 horas en carro. Usted no puede decirle eso a los ciudadanos que acaban de perderlo todo, inclusive a sus seres queridos. Claro. Pero por último creo que enmienda y llega en la noche, lo cual me parece bien, y vea cómo es yo trato de ser lo más justo posible, créame, porque yo también he estado en esas situaciones. Vea cómo es la comunicación política. Llega el presidente. Ahora resulta que la noticia de los opositores del gobierno es que lo han abucheado cuando llegó. O sea, primero lo criticaban porque no fue. Sí. Ahora lo critican porque lo han abucheado cuando llegó. Si usted puede recibir abucheos cuando llega a un lugar como autoridad, es posible, es probable. Lo importante es cómo usted reaccione, que no los meta presos y que los reciba y los escuche, como por si más cosas duras que tengan que decir, ¿ya? Por más cosas duras que tengan, y perdónenme, a mí me ha pasado, uno escucha cosas duras, las escucha con empatía y con humildad, pero también hay que discernir la gente que aprovecha esos espacios con mala intención para generar ese tipo de ruido. Ahora, aterrizando, claro. La pregunta es, bueno, se fracasó en la prevención, creo que hay más responsabilidad del gobierno local que del nacional, que se fracasó. Listo, ¿cómo están actuando en la remediación y en la atención a los ciudadanos que hoy están en situación de extrema vulnerabilidad, sin hogar, habiendo perdido seres queridos, sin recursos? Y creo que esa actuación hasta ahora es lo que se debía. Pero como le digo, es un cúmulo de errores, ¿ya? Es un cúmulo de errores. Me parece que falta un liderazgo más claro, mejor planificación. Y también faltan políticos más serios del otro lado, ¿no? Pues nadie puede decirle públicamente lo que yo le acabo de decir, ¿no? Todos quieren golpear en el piso al que está mal. Esa no es mi forma. Yo trato de ser objetivo, como le digo. Que lo hayan abuchado cuando llegó son gajes del oficio. Les pasó a casi todas las autoridades de este país.
Y seguirá incluidos pasando. los que andan reclutando. ¿Ah? Y seguirá pasando porque es así. La gente que no está de acuerdo y tiene su grupo que lo respalda va a ser así. Es verdad. Incluso hasta los periodistas hemos recibido ese tipo de situaciones cuando intentan parcializarnos por algún lado. Lo importante es cómo atiendes tú esos reclamos. Exacto. Y segundo, que se identifiquen que sean reclamos justos y no más bien personas que a veces, no creo que sea el caso lo de la UCI, porque es una situación muy triste, muy trágica, pero no, a veces personas que quieren generar incidentes con motivaciones políticas más que verdaderos intereses de ayudar a resolver algo. Pero aquí quería llegar con ese tema, economista, que vemos que el gobierno se ha dado cuenta de ese error, de que no ha estado tan conectado con la gente y trata de proyectar esa imagen ahora para que se sienta el gobierno del encuentro realmente. A ver, verá, la única solución a este problema, como le decía, es una buena gestión. Más allá de los eventos solidarios ante circunstancias tan tristes y tan graves, además este invierno está lejos de acabarse, por desgracia, parece ser que vamos a seguir teniendo lluvias por lo menos un par de meses más, y bueno, continuaremos teniendo eventos así. Nosotros vivimos en un país, usted está hablándome desde Santa Elena, estamos conversando con los peninsulares, nosotros vivimos en un país con riesgo sísmico, con riesgo de aguajes y oleajes, con riesgos de incendios, con riesgos de deslaves, un país de riesgo, por todos lados. Entonces, y en invierno esos riesgos se exacerban. La pregunta es, volviendo a la solución a los problemas, la pregunta es, ¿están trabajando en la prevención? ¿Están articulando bien los planes de reacción en caso de una emergencia? ¿Ya? Todo eso yo me acuerdo, nosotros hacíamos simulacros, los hicimos en Santa Elena un par de veces con frecuencia ante los desastres naturales, porque somos un país con riesgo de inclusive de eventos volcánicos. Entonces, somos un país de riesgos y tenemos que estar preparados, no tenemos que estar reaccionando improvisadamente. Cada evento tiene un plan, una hoja de ruta, un camino, y necesita un liderazgo que tiene que estar bien definido. Y en algún momento la situación es tal que el presidente no puede ir personalmente a todas partes, y sobre todo lo que necesita un gobierno que tiene una gestión exitosa es un presidente rodeado de un buen equipo, el que le puede delegar la presencia. No sé si me explico, ¿ya? Para que pueda, como lo hacía yo no era presidente, y representaba de la mejor forma que podía al gobierno en las circunstancias que me asignaban, sobre todo las más difíciles. Sobre todo en la pandemia. Entonces, por ejemplo. Claro, ¿dónde está ese equipo? ¿Dónde está esa planificación y dónde está ese liderazgo? Con esas tres cosas usted puede tener una gestión exitosa, al margen de los eventos que estamos hablando puntual. Pero para mí esa es la salida, digamos. Yo no quisiera, y creo que la mayoría de los ecuatorianos tampoco, por más frustrados, decepcionados, desilusionados que uno pueda sentirse con un gobierno, uno no quisiera que los mandatos terminasen anticipadamente, ni mucho menos. Lo que uno quisiera es que los gobiernos hicieran bien su trabajo y no tuviéramos ni siquiera que hablar de eso. Pero bueno, yo no sé si están a tiempo, si ya es tarde. Sí es verdad que no han llegado ni a la mitad del mandato, pero la situación ya se les ha precipitado. Recuperarse definitivamente se ve algo complicado para el gobierno nacional. Están a la expectativa. Nunca. O sea, no es imposible, pero haciendo lo mismo, con el mismo equipo, no, o sea, si tú insistes en hacer lo mismo y esperas resultados distintos, estás loco, ¿no? Claro. Entonces, creo que hizo unos cambios de gabinete que deberían de darle resultados. Ya algo se ve a nivel del Ministerio de Gobierno, pero eso no es suficiente, ¿no? Pero si continúa mayoritariamente con el equipo que lo tiene donde está, pero no va a avanzar. Y otra cosa, a veces alguien me dirá, bueno, no es un tema de equipo, sino de liderazgo o de capacidad de gestión del presidente. Yo no estoy dentro del gobierno, no tengo cercanía ni contacto como para darle ese criterio, pero lo cierto es que algo no está funcionando, porque el deterioro de las situaciones en el país es dramático. Se ve lo de la seguridad, sobre todo. Yo no recuerdo un deterioro tan dramático de los indicadores de seguridad en un país. Pasamos, y yo le puedo hablar hasta el mes que yo estuve, que fue julio del 2020, de algo así como 6 muertes violentas cada 100.000 habitantes a 24 en menos de 2 años. Discúlpeme, 4 veces. O sea, es muy complicado. Vea los deterioros
en otros indicadores de atención social y va a haber cosas similares. Servicios tan sencillos que ya el país había resuelto, como la emisión de cédulas, pasaportes, son cosas que, créanme, con mucha facilidad se les puede dar solución y podrían haberle dado a tiempo un giro a la administración del gobierno. Usted me dice, están a tiempo, solo ellos lo sabrán. Ahora, peor es que no lo intenten y como le digo, sigan haciendo lo mismo, esperando que las cosas cambien. Claro, pero al principio usted nos decía, economista, que hay los recursos, o al menos si existen los recursos para aplicar un juicio político, pues se va a proceder. Lo curioso en este caso es que vemos una Asamblea Nacional que tampoco está como que muy preparada en torno a esta solicitud, porque comete constantes errores, hace un informe en base a leyes derogadas, que si lo analizamos de dónde se derogan leyes o de dónde se cambian las leyes, desde la misma Asamblea. Entonces le da el mensaje a la ciudadanía de que no saben ni qué es lo que se hace en la Asamblea Nacional, qué se cambia y qué se pone. Vemos que lo más reciente, el fin de semana, la Corte Constitucional esperaba también el informe y lo mandan incompleto, y ahora piden una prórroga para completarlo, y resulta que con el acta anterior no está transcrito y que tienen que transcribirlo. Entonces son cosas que la gente se pregunta cómo es que se está trabajando en la Asamblea Nacional, y si con todos estos errores aún procede el juicio político, economista. A ver, eso lo tiene que definir esta tarde o mañana, en la mañana, la Corte Constitucional. Yo expectativas sobre la calidad de los legisladores, con contadas y honrosas excepciones, no tengo ninguna, ¿no? Si el gobierno tiene bajos indicadores de aceptación, pues la Asamblea a la mitad, ¿no? Entonces creo que el Ecuador no espera nada, espera muy poco de la Asamblea Nacional. Creo que la única salida que le quedaría al presidente, si usted quiere, para evitar la destitución vía juicio político, sería convocar a muerte cruzada y mandar a la Asamblea Nacional a la casa 6 meses hasta cambiar de gobierno, pero también entrar nuevamente en un proceso electoral tan pronto. No sé, pues todos los escenarios que estamos analizando no son ideales, esa es la verdad. Lo ideal sería lo que hablamos. Y habría que ver, a quién beneficia la muerte cruzada, porque al gobierno no le beneficia tampoco, ¿ah? No, este es un gobierno que, si va a muerte cruzada o juicio político, lo que sea, ese proyecto político no tiene hoy ninguna opción de reelegir. Es como hacer un favor. Muerte cruzada también le haría un favor en este caso a quienes quieren derogar al gobierno. Bueno, por eso están buscando también la inestabilidad, la incertidumbre, pero como le digo, más allá de esos juegos de políticos, entre políticos, la pregunta es ¿dónde quedamos los ciudadanos? Exacto. Siempre atrapados en medio de las peleas de los políticos y nuestros problemas, las urgencias que tenemos los ciudadanos, sobre todo quienes están en condición de vulnerabilidad, la gente que está sufriendo problemas reales con la salud, la educación de sus hijos, con la seguridad de su familia. ¿Quién los ayuda? ¿Quién los atiende? Mientras los políticos andan en broncas, berrinches y bochinches de políticos. ¿Quién está preocupado por ellos? Eso es lo que yo siempre me pregunto y me cuestiono. Y luego, vea, no me gusta hablar de mí, pero le comparto mi experiencia. ¿Usted me vio alguna vez enfrascado en esas broncas, en esos bochinches, en esos berrinches? Nunca. No dediqué un segundo de mi tiempo a esos absurdos. ¿A qué me dedicaba? ¿Dónde me veía usted? Recorriendo, visitando, ayudando, resolviendo, trabajando. Porque es para lo que uno está. Esas broncas entre políticos, ¿de qué sirven? Son totalmente estériles. No le sirven de nada a los ciudadanos. Entonces yo le puedo hablar de mi experiencia, de lo que he podido vivir. Y creo que falta más de eso y menos de lo otro. Economista, estábamos hablando acerca de la situación que vive el país en el tema de la inseguridad, y muchos han señalado al gobierno que justamente en esta gestión es donde se han disparado los estándares, pero también hay otros que comentan que son problemas que vienen acarreándose por decisiones políticas que vienen desde hace más de 10 años. ¿Por qué antes no se veía este escenario y por qué ahora sí, economista? A ver, hay algunas cosas y de nuevo, ningún análisis de los que has mencionado es 100% la verdad. Son parte y parte. Efectivamente, el Ecuador desde el 2008-2009 se empieza a convertir en el centro logístico de operaciones más grande del narcotráfico en América Latina, ¿ya? Al menos en América del Sur. Y la falta de control, sobre todo a nivel del Océano Pacífico,
¿ya? Por la eliminación de una cooperación que había con una base militar. Y yo lo que le digo es, podemos estar muy de acuerdo que por razones de soberanía, además ya está en la Constitución, salga del suelo ecuatoriano esa base militar extranjera. Lo que no pudo haber pasado es que la operación de control del Océano Pacífico que se hacía desde esa base no se sustituyese con nada, ¿ya? Eso dejó descontrolado prácticamente el Océano Pacífico del Ecuador, y eso para los delincuentes significó una ventana de oportunidad de instalarse en nuestro país, por desgracia. Eso es 2008-2009. Recién en el 2019, se retoma el control aéreo del Océano Pacífico con los aviones Orión P3. Cuando usted va a Guayaquil, los va a ver parqueados unos aviones grandes con un hongo arriba, no sé si como un radar arriba. Sí. Bueno, esa cooperación en el 2019, imagínense, 10 años. Ya, durante esos 10 años, el fortalecimiento de las bandas criminales fue muy fuerte, muy fuerte. Y cuando entras a capturarles las drogas, van a reaccionar. Entonces eso es lo que empezó a pasar, si se quiere. Cuando tú le quitas fuentes de ingreso a un delincuente, a un narcotraficante, le quitas la droga, y las capturas de droga creo que pasaron las 200 toneladas el año pasado, un récord. No es que se van a dedicar pues a abrir un emprendimiento, no es que se van a ir a la universidad a estudiar medicina, no, pues buscan otras actividades delictivas. Estas son las más comunes: la minería ilegal, que es muy fuerte hoy en el Ecuador, por desgracia, haciendo un daño ambiental brutal; el secuestro, la extorsión o mal llamadas vacunas, el robo y el sicariato, ¿ya? Eso es lo que estamos viviendo. Ahora, ¿dónde está la responsabilidad en la actualidad? Que conociendo que se iba a retomar ese control con fuerza en contra del narcotráfico, eso debió haber ido acompañado de un fortalecimiento adecuado de la fuerza pública, tanto en entrenamiento como en equipamiento. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Recién creo que la semana pasada vi la entrega, por primera vez en ya casi 2 años, de nuevos vehículos. Pero eso debe haber sido inmediato, gente. La fuerza pública tiene que estar lista para una arremetida que se veía venir, que es la que estamos sufriendo en carne propia los ecuatorianos. Ahí sí hay responsabilidad, digo, por el tiempo que se han tardado en reaccionar. No sé si me explico. Ojalá y vea que la policía tiene equipos élite de primera. ¿Sabe cuánto es la tasa de...? Y sabe que me persino porque ojalá esto nunca cambie, pero ¿sabe cuál es la tasa de efectividad de la UNACE, la Unidad Antisecuestro de la Policía del Ecuador? 100%. Es decir, tenemos la noticia de los secuestros extorsivos, y en el 100% de los casos, en lo que va del año, ellos han respondido con eficiencia. Hay una fuerza pública capacitada, formada y preparada, sobre todo sus unidades especiales, que son las que necesitamos para combatir el crimen organizado. Hay que fortalecerlas más aún, hay que financiarlas mejor, y al resto de la policía, que son la mayoría, al resto de la fuerza pública, hay que ofrecerles mejores condiciones, con urgencia, porque inclusive, como le decía, de entrenamiento de tiro, y luego esto no es menor. Fíjate una noticia que vi ayer. Cuando le dan las amnistías a los, digo entre comillas, muchos de ellos líderes sociales que tenían problemas judiciales por las protestas de octubre del 2019, excluyen de las amnistías a los miembros de la fuerza pública que también tenían problemas judiciales por los acontecimientos de esa época. Los excluyen, ¿ya? Alrededor de 200 policías que salieron. ¿Usted cree, disculpe, que un policía sale a hacer daño, sale a lastimar a gente? No, sale a hacer su trabajo, a cuidar el bienestar de todos los demás, la integridad física nuestra, a cuidar nuestros bienes también. Y en esos eventos violentos, en donde la gran mayoría de ellos hicieron un trabajo muy profesional y muy serio, pues hubieron accidentes e incidentes, y por ello algunos están procesados. A ellos no les dieron amnistías, los excluyeron. ¿Por qué? Porque no tienen panas en la asamblea. No es que las amnistías, como le digo, son para los panas, llegan al poder solo para resolver sus problemas judiciales, ¿no? Pero a los policías los excluyeron, a los mismos policías que les estamos diciendo que salgan a jugarse la vida por nosotros todos los días. Pero la amnistía por lo de octubre no se las dieron a ellos, ¿verdad? Ni en eso ayuda la Asamblea Nacional. Pero, ni en eso ayuda. Y le dieron la amnistía, por ejemplo, a líderes que estuvieron al frente de estas protestas
y como usted menciona, ni eso ayuda, pero ni eso hacen bien, porque incluso ellos también están en vilo en saber si se aprueba o no, porque no han hecho bien las amnistías. No, además, pero vea cómo es la cosa. Como les dan las amnistías, es patente de corso para volver a hacer el caos. ¿Verdad? Y ya salieron a los 3 meses, 4 meses de la amnistía, salieron en junio del 2022 de nuevo a incendiar el país. Yo le hago una pregunta, porque la protesta social es una herramienta legítima, necesaria, bien manejada, muy potente, ¿ya? Pero ¿y qué han resuelto? Con 2 paros que han costado casi 3.000 millones de dólares, vidas humanas, ¿qué han resuelto? ¿Qué proponen? ¿Qué solución le dan a los problemas del país? No, salen envalentonados y la fuerza pública, que es la llamada a salvaguardarnos a la mayoría, a los que no queremos el caos, a ellos no, ya tienen terror. Tienen terror de salir porque terminan presos o gastándose los pocos recursos que tienen en defenderse de procesos judiciales que les duran años, ¿ya? Pero a ellos no les dieron amnistía, ¿verdad? Les acaban de negar nuevamente porque hicieron un pedido. Así son. Entonces, ¿cómo les pedimos a los policías que se jueguen por nosotros si en las cosas más elementales los representantes de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional ni siquiera ese detalle pueden hacer, que además no es un favor, es un derecho, ¿eh? Porque las amnistías son sobre lo ocurrido en su totalidad. Amnistía viene de amnesia, que es olvido. Implica olvidar el evento en su totalidad, no selectivamente. No sé si me explico. No a unos sí y a otros no. Pero hasta eso hicieron mal. Yo creo que malintencionadamente, no mal porque se equivocaron de buena fe, malintencionadamente, porque de esa forma saben que tienen a una fuerza pública, digamos, contraída, reducida, achicada ante eventos de similar magnitud en el futuro. Además de que la ley que está aún vigente tampoco beneficio garantiza en este caso a los señores policías, porque por ejemplo observaba un caso inédito que pasó en Guayaquil, donde metropolitanos capturaron a un sujeto, lo entregaron a la policía y nuevamente lo volvieron a capturar, es decir, 3 veces en el mismo día al mismo sujeto en el mismo lugar robando. ¿Y por qué? Porque la ley no les permitía, porque si no había como alguien que ponga la denuncia, entonces quedaba en libertad. Leyes como estas, a pesar de que exista flagrancia, hacen de que no se aplique justicia, economista. ¿Usted sabe cuántos miembros de la fuerza pública enfrentan procesos judiciales por haber utilizado correctamente la fuerza? ¿Ya? En su normativa ellos están permitidos el uso progresivo de la fuerza, por haber utilizado correctamente la fuerza en defensa de la vida, o la integridad física propia o de otros ciudadanos. Decenas. Oiga, uno de esos policías debería darles, sin pensarlo, un indulto inmediatamente, para que puedan estar tranquilos, para que no tengan temor a hacer su trabajo. La situación de seguridad demanda ese tipo de actitudes, posiciones y acciones, porque si no, no hay chances de combatir contra un crimen organizado que la semana pasada en un barrio residencial del sector de La Aurora, en Daule, atacaron un vehículo con armamento pesado semiautomático. Imagínese. ¿Cómo usted manda a una policía que no le dan ni una amnistía por unos líos en unas protestas sociales? ¿Cómo los manda a enfrentarse a esos delincuentes? Explique. No hay derecho. Así no se puede. Entonces, esto es un tema de un objetivo nacional en el que deberían de estar unidos los esfuerzos de todos los actores políticos, pero no ocurre porque cada uno de ellos está velando por sus propios intereses, por sus agendas de impunidad, por sus agendas de resolver sus problemas personales, y así no se hace país. Y el gobierno nacional también, en el afán de tratar de darle una respuesta a la ciudadanía, toma una decisión que para muchos tampoco es como que muy favorable y que no le dio resultado. Por ejemplo, la famosa consulta popular, donde tenía una serie de preguntas un poco incluso demasiado ingenuas de preguntarle a la ciudadanía, y que al fin y al cabo no resultó. O sea, es que los problemas de gestión del gobierno, inclusive gestión política, y esa es la evidencia más clara, son realmente graves, ¿no? Usted no puede lanzar una consulta con esos indicadores de aceptación, pero bueno, entonces dice que les estoy preguntando si 2 más 2 son 4, o sea, porque dígame usted, ¿quién no quisiera que se extraditen a los delincuentes más peligrosos, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Pero la historia, la ciencia política, la vida nos han mostrado que en todo el mundo, no solo en el Ecuador, las consultas populares o referendos
son encuestas de aceptación y rechazo de los gobiernos. Créame que las preguntas eran tan digeribles que hasta yo llegué a creer que tenían alguna posibilidad. Pero por otro lado, no hicieron el trabajo también que hay que hacer cuando uno se mete a un proceso electoral, porque una consulta popular es un proceso electoral. Claro. Y eso amerita la activación de un trabajo político que tampoco hicieron. Entonces ahí están cosechando los resultados. Ahora, 2, 3 cosas, más allá de las dificultades de gestión que hemos referido. Tener baja popularidad, perder una consulta popular, ¿ya? ¿Qué más decían por ahí? Bueno, no son elementos para anticipar la terminación de un mandato. Y ahí que tengas casos de corrupción en los gobiernos, porque los tienen. A mí me molesta a veces que los niegan y dicen que es un gobierno honesto. Los casos de corrupción están ahí. Una cosa es que estén ahí y otra cosa es que lleguen directamente al presidente de la República. Son 2 cosas distintas, ¿ya? Pero, digamos, teniendo esos casos de corrupción, habiendo perdido una consulta popular y teniendo una gestión muy mal calificada, una aceptación muy baja, esos no son razones, motivos para anticipar la terminación de un mandato. No quedaría gobierno en América Latina, no sé si me explico, ¿verdad? No podría gobernar nadie. El único elemento para mí que merece un análisis constitucional real de si debe o no haber juicio político es respecto a la terminación anticipada de esa investigación, de que relacionaba un grupo de narcotráfico con personas del gobierno, etc. No digo que tengan relación con eso, digo que si alguien del gobierno ordenó que eso se cierre anticipadamente, esa persona debe de responder, porque en esas investigaciones, sobre todo cuando uno es autoridad, sobre todo cuando están tratando de relacionar a gente cercana, etcétera, lo que debe de pasar, lo que uno mismo debe de buscar, es que se llegue hasta el final del asunto, no que se cierre anticipadamente la investigación. No sé si me explico. Para mí es el único elemento que merece un análisis. Yo no tengo los detalles como para dar una opinión profunda al respecto. Es el único elemento que merece un análisis constitucional, en mi opinión, de posible causal de juicio político real. Pero en el caso de que no proceda el juicio político, viéndolo en ese escenario, que el gobierno logre salvar su gestión, la gente se pregunta si en estos 2 años que estaría llegando aproximadamente... Bueno, ¿qué va a cambiar? ¿Cómo salimos del lío en el que estamos? ¿Cómo vamos a terminar el gobierno? Claro, es que no se acaba ahí, porque hay un proceso, recuérdese, también de recolección de firmas para revocatoria de mandato, y si la ciudadanía siente que el gobierno no está cumpliendo, lo más probable es que esas firmas estén y que en una consulta popular de revocatoria el gobierno pierda. Entonces, yo le repito, la única salida es una gestión que resuelva problemas de forma urgente y que enfrente estas tristes realidades que vivimos, que viven muchos ecuatorianos, que las enfrenten con contundencia. Pero, bueno, eso yo lo puedo decir, yo no puedo hacer nada al respecto para que eso ocurra. Como le he dicho, no soy parte ni aspiro a ser parte del gobierno, pero sí deseo, como todos los ecuatorianos, tener gobiernos que den resultados positivos. Claro, y entre esos deseos de los ciudadanos hemos escuchado y le han preguntado a usted constantemente, economista, reiteradas ocasiones he visto entrevistas que ha dado y le han preguntado sobre sus intenciones, si existe alguna vez la participación en la política nuevamente, pero ya como presidente economista. Bueno, y usted ya ha escuchado lo que yo respondo, ¿verdad? Varias veces. Pero cuéntele a nuestros oyentes. Bueno, más allá de mis posiciones personales, porque yo siempre he dicho que esto no se trata de mí, ahora lo que hay que hacer, en mi opinión, es quienes creen en la honestidad, quienes creen en la necesidad de unirse por objetivos y no dividirse por ideologías, quienes creemos en que hay que evitar la dispersión, en que hay que combatir el autoritarismo, la corrupción, debemos de hacer un esfuerzo de estar juntos. Esa es mi opinión. Y encontrar un liderazgo que nos permita construir un proyecto en ese sentido. Y en eso yo seguiré trabajando, creo yo, mientras me quede vida, porque es lo único que le va a permitir al país que yo amo, que es el nuestro, que las cosas cambien para bien. Así que en ese sentido,
siempre han contado y contarán conmigo y estoy, como les digo, como siempre, trabajando en eso. Pero, economista, ¿cuánto, como usted lo ha mencionado bastante claro, cuánto tiempo tendría que pasar? Porque si hablamos, por ejemplo, de que existan, usted decía en una entrevista anterior que debería existir como las garantías también para poder hacer una buena gestión de gobierno, pero si vemos que dentro de del órgano de justicia existe corrupción, existen personas ligadas a gobiernos que de pronto tienen otro tipo de intenciones y que responden a esas posturas, es bastante complicado corregir eso en el país, economista. Sí, vea, cuando uno se mete en esto, uno tiene que estar consciente que hay quienes se han dedicado, y con éxito, además, lamentablemente, a convertir a la política en una cloaca, para ahuyentar a la gente decente, para quedarse solo ellos, para que nada cambie. Pero bueno, eso es lo que hay que enfrentar, pues. ¿Qué hacemos si no? Que nos vamos a quedar lamentándonos nomás. Y uno corre riesgos. ¿Y qué vamos a hacer? Lo único que te queda, como siempre le digo a mis hijos, es una conciencia tranquila que te permita caminar con la frente en alto. Y el resto, pues, ¿cómo le diría yo? Lamentablemente es así. Yo jamás he perdido un segundo de mi vida en pensar cómo hacerle daño a alguien más, en lastimar a otro ser humano. Pero desgraciadamente ese no es el caso en la política en el Ecuador. Mucha gente se dedica solo a eso y por eso mucha gente no se mete, Ángel, por eso mucha gente no se mete, porque saben que los riesgos son altos. ¿Cómo manejó desde la vicepresidencia precisamente ese tipo de personas que de pronto eran lobos disfrazados de oveja y que decían, bueno, yo estoy con usted, pero de pronto la intención era otra, meterle el pie en su gestión, economista? Mire, decepciones uno se lleva, muchas, pero créame que también las sorpresas positivas fueron más. Yo más bien encontré mucha gente muy bien intencionada, quienes no conocía. Acuérdense que yo entré a un gobierno con el que yo no tenía relación, de una forma bastante inesperada además, y sí me llevé sorpresas gratas, ¿no? Sobre todo donde uno menos las espera, ¿no? Así que yo sí creo que la gente buena es mayoría, yo sí creo que la gente capaz es mayoría, yo sí creo que la gente bien intencionada es mayoría en el Ecuador. Lo importante es que tengan la motivación de participar y de jugársela, de arriesgarse, porque efectivamente es un riesgo, yo no le voy a negar eso, pero una vez que uno lo hace y una vez que uno cumple con honestidad, no deja de ser también un gran honor tener la oportunidad de hacerlo. En todo caso, para las próximas elecciones, entonces podríamos ver a un Otto Sonnenholster en la papeleta. Nunca diga nunca. Amigos, estamos en diálogo con el ex vicepresidente de la República. Hablamos del economista Otto Sonnenholster, que ahora se encuentra en los Estados Unidos, nos decía, economista. Estoy terminando, ya me falta un mes nada más. Estoy terminando una oportunidad académica acá en la Universidad de Harvard, en donde he tenido la oportunidad de no solo hacer una maestría en administración pública, sino dar conferencias con cierta frecuencia y compartir con otros líderes mundiales. Y bueno, ha sido una experiencia hasta ahora maravillosa, pero sin duda que extraño el país y estoy ya con ganas de volver. ¿Cómo se mira desde el extranjero esa oportunidad que tienen los ecuatorianos de pronto de salir a prepararse hasta al exterior? ¿Hay esa oportunidad, hay esas puertas abiertas? ¿Hay futuro de los ecuatorianos? Yo tengo ahí algunas ideas que ojalá se puedan implementar. Acá hay algunos jóvenes, sobre todo hijos de migrantes ya, segunda generación. Usted sabe que entrar en la Universidad de Harvard es un prestigio muy grande y ver a esos jóvenes, porque son ecuatorianos, se fueron chiquitos de su país, pero siguen siendo ecuatorianos, aman al Ecuador y hacen este esfuerzo académico pensando en su país. Eso es lo que a mí más me emociona. Pero eso le demuestra de lo que estamos hechos los ecuatorianos y estamos al nivel de poder competir y compartir con la élite académica en el mundo entero, y eso es lo que hay que potenciar desde lo público para darle esas oportunidades a quienes no las tienen. Y eso se hace, vea que hubieron programas en el pasado que para mí erraban en lo siguiente. Había las becas para ir a estudiar al extranjero. El primer error es que, por ejemplo, si usted quería venir acá, los chicos, sobre todo de escuelas fiscales, no dominaban el idioma. Entonces, quienes se beneficiaron de las becas fueron quienes tenían un poco una situación económica que les había permitido estar en mejores escuelas bilingües y pudieron venir acá a estudiar y beneficiarse de esos recursos públicos. Un primer error, porque estás excluyendo justamente a los que más tienes que excluir, a los que más tienes que incluir, a las personas
en mayor situación de vulnerabilidad, a las que más necesitan una oportunidad. Claro. Entonces, lo primero que tenías que haber hecho era invertir, y para mí esto es una urgencia, invertir en programas de formación bilingüe en el sistema público, y para los que ya están más grandes, intensivos, coordinados para que puedan estudiar en el extranjero. Lo segundo es que, vea, y esto es una experiencia personal. Yo estudié mi carrera de economía a los 17 años, me fui a Alemania, viví 5 años en ese país, y a mí el gobierno alemán me daba un dinero para vivir, me pagaban, mal no recuerdo, 800, 750 euros al mes, que era mi costo de vida, porque la universidad era pública, era gratuita. Ese dinero yo lo devolví 5 años después de haberme graduado. No sé si me explico, porque la lógica es, yo te doy el dinero, no me vas a pagar nada 5 años después de que te gradúas, una vez que ya has podido salir adelante, una vez que ya tienes empleo, devuélveme para que otro joven en tu situación tenga la misma oportunidad. Y así le damos sostenibilidad a las cosas, porque si no, vamos a estar siempre dependiendo de si hay o no hay dinero, y esos programas que son tan importantes dejan de hacerse. Entonces, si es que hacemos un programa que le permita a los jóvenes estudiar afuera, que les das un dinero, que lo devuelven 5 o 10 años después de graduados, para que otro joven pueda tener la suerte que él tuvo, es una cosa que se debería impulsar desde lo público y le daría sostenibilidad y viabilidad a un proyecto tan necesario como la internacionalización de la educación superior. Pero también darle las garantías que al retorno a su país puedan, en este caso, también emprender ese negocio y que pueda ser fructífero, porque también vi casos de jóvenes que están ahora endeudados con esos. Sí, todos nos vamos queriendo regresar. Y si te dan una beca 100% gratuita, lo lógico es que exista alguna contraprestación para el país a tu retorno, ¿verdad? Pero si es un préstamo y tú lo devuelves y encontraste oportunidades fuera, así sea temporalmente, pues trabaja afuera y lo devuelves. Lo importante es que ese joven que te sigue a ti 10 años después tenga los recursos. Y yo creo que eso funcionaría muy bien, al margen de si vuelves o no. Ojalá todos los ecuatorianos volviéramos siempre, eso es lo ideal en nuestro país, y yo más bien lamento cómo ha incrementado la migración. Ahora estuve en Nueva York la semana antepasada, y la cantidad de ecuatorianos recién migrados. Usted sabe que New York ha sido un destino muy importante de migración ecuatoriana, pero de hace 2, 3 décadas. Pero ahora recién migrados de hace 6, 9 meses en cantidades. Oiga, y me apenó, porque claro, lo ideal sería, como usted bien dice, que todos tengamos nuestras oportunidades en nuestro país. Eso es lo que hay que buscar. Claro, y efectivamente hemos visto que la migración se ha disparado, e incluso he visto jóvenes de Santa Elena que también han decidido emprender a la migración. Resolver ese problema es bastante complicado también para el gobierno, más ahora que están concentrados en el tema político, pero es lo que los ecuatorianos tenemos que esperar hasta el momento. En este transcurso que esperan la resolución de la Corte Constitucional, economista, ¿qué puede pasar en estas horas en el tema político? No, yo creo que hay que esperar nomás. No soy brujo. Creo que hay que ver cómo resuelve la Corte y sobre eso analizar. Pero digamos, hay 2 probabilidades ahí: o va a juicio político, y ahí el presidente tendría que, como le decía hace unos minutos, trabajar su defensa en el Pleno, y sobre todo el ministro de Gobierno trabajar a nivel del legislativo los votos. No va a tener votos, digamos, para respaldarlo, 90 votos, pero sí podrá conseguir lo que necesiten para evitar que tengan la cantidad de votos para destituir. Es una probabilidad, pero hay que esperar. Muy bien, economista. De alguna forma queremos también agradecer por la entrevista a este medio de comunicación, a Radio La Tecla. Gracias a usted. ¿Cuál sería su mensaje también a los peninsulares? No, saludarlos, oigan, apenado, porque uno de mis destinos preferidos siempre es Santa Elena, y no solo de turismo, sino de trabajo. Y bueno, espero pronto estar nuevamente por allá y saludarnos ahí en Salinas, en Santa Elena, en La Libertad. Oiga, economista, y usted logró... Que se pase en su tierra. Sí, y usted logró efectivamente en la época del presidente Lenín Moreno, que atravesaba también una situación crítica en su gestión de gobierno, en aceptación, precisamente eso, tratar de ponerle un poco de paz al ambiente que se estaba viviendo dentro del gobierno, economista. Pero es que yo decía hace unos minutos, efectivamente,
era un gobierno con problemas serios de aceptación. Sí. Pero vea las condiciones, pues. Con barril de $30, sin 2 centavos, endeudados hasta las calles, con tremendos enemigos políticos. Y aún así, fíjese cómo logré salir. ¿Por qué? Porque me dedicaba a resolver problemas, no me dedicaba a pelear, me dedicaba a dar soluciones, me dedicaba a dar la cara. ¿Ya? Y eso, para eso no está. Para eso no está. ¿Y qué opina, antes de despedirnos, ya se me estaba pasando por alto, la situación que vive, en este caso, el expresidente Lenín Moreno? No conozco detalles, yo espero más bien tener más información. Y bueno, como le decía hace un rato, los riesgos de este oficio. Muy bien, economista, muchísimas gracias. En una próxima oportunidad esperamos nuevamente tener un diálogo con usted.